Bueno, vamos a hacer un video en vivo, una transmisión para leer una historia bíblica y de ahí compartir y derivarnos en un tema muy bonito que es el amor y la preocupación de Dios por la humanidad, por su pueblo, por el cristianismo en general. En la historia de Moisés, la historia de Éxodo capítulo 3 versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9 dice: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Le dice a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que los saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y pensando en esta historia y leyendo, puedo ver enfáticamente no solamente en este contexto el llamado de Moisés que todos vemos y queremos ser, y que Dios nos llame y haga con nosotros como hizo con Moisés, sino enfocarnos en cómo Dios estuvo mirando al pueblo en ese momento, en esa conversación con Moisés, pero resaltar un detalle: el pueblo estaba sufriendo, estaba siendo oprimido, estaba siendo castigado, estaba bajo una esclavitud. Entonces dice que el clamor de ese pueblo, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, mi pueblo, dice Dios, dice que subió y llegó delante de Dios. Ese clamor llegó delante de Dios a causa de la vida que estaban llevando. No estaban llevando una buena vida, porque una persona que está bien no gime, no clama de esa manera, con preocupación, con angustia, con desespero. Una persona que está bien no tiene ese gemir dentro de él. Entonces, en este relato, en esta pequeña historia, dice, Dios lo está contando. Nosotros tenemos que ver que Dios le está hablando a Moisés, le está diciendo: Moisés, y le plantea y le demuestra la situación, el por qué Dios le habla a Moisés y el por qué él vino. Cuando el clamor dice, llegó a la presencia de Dios, Dios le dice a Moisés: yo estoy aquí con un propósito, vine con un plan, pero Dios no iba a ejecutar ese plan solo, porque una de las características de Dios es que Dios es omnipotente y Dios todo lo puede y Él puede hacerlo todo, si Él quiere. Fíjense que creó el universo, nos creó todos, si leemos el Génesis. Pero en esta tarea necesita que Moisés lo haga, lo había elegido de antemano para eso. Pero quiero enfocarme en que ese pueblo estaba gimiendo, estaba clamando a su Dios. Estaba clamando no a la manera que nosotros vemos más adelante, donde hay un sacerdote que ofrece sacrificios, donde el ritual a Dios es dirigido, porque eso viene después. Pero acá, en esta conversación de Dios con Moisés, donde Dios le plantea que lo quiere hacer libre al pueblo y sacarlo de esa tierra para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de abundancia. Entonces, si lo va a llevar a una tierra de abundancia, porque estaba en una tierra de escasez. Y le presenta todo este proyecto a Moisés. Dios te quiere como socio para sus planes, para sus proyectos, para sus historias, para que seas usado por Él, pero te necesita como socio. Él te quiere presentar lo que quiere hacer contigo en beneficio de otros. Pero, volviendo a esa conversación, yo quiero resaltar de que cómo Dios fue conmovido y cómo Dios fue alertado, cómo ese pueblo llamó la atención de Dios después de más de 430 años. Esas personas de ese momento, esa generación, heredaron problemas, heredaron esclavitud, heredaron cadenas, heredaron opresión, heredaron males, heredaron enfermedades, heredaron castigos, deudas, y estaban bajo un yugo de esclavitud. Entonces el pueblo de Egipto los oprimía, los estaba exprimiendo. Y yo me imagino a esas personas cuando terminaban su jornada laboral,
llegaban a su casa y tendrían sus reuniones familiares, sus conversaciones con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, y sus conversaciones no eran las mismas que una persona normal, una persona que disfruta de un buen pasar, una persona que no tiene problemas o que tiene los mínimos problemas, que no necesita una salvación urgente. Entonces esas personas, sus conversaciones no eran las mismas, su espíritu, su alma estaba inquieta, su corazón estaba triste, su corazón estaba derramando lágrimas, aunque la quisieran demostrar otra actitud, no eran felices. Y todo aquello que ellos podían compartir, no lo compartían con felicidad. Entonces, imagínense, y le quiero llevar algo más lejos todavía, que ustedes piensen. Este video va a quedar colgado aquí en las redes sociales, luego lo voy a bajar y lo voy a editar y lo voy a compartir y lo voy a recompartir, lo voy a derivar en YouTube, en TikTok, aquí en Instagram, para que se vea. Porque estoy seguro que este tipo de vida de esclavitud, de opresión, de sufrimiento, de agonía de este pueblo, tenía influencia en la crianza de los niños, en el trato de los padres a los niños. No sería el mejor o el que Dios quiere o el que los padres quisieran o el que los hijos quisieran tener entre padre e hijos, entre madre e hijos. Yo creo que la relación del matrimonio no sería tan buena. No digo que serían violentos con sus esposas, pero no, esas esposas no estaban recibiendo la misma atención que deberían recibir si hubiera una vida libre, una vida de libertad, una vida de alegría, de abundancia. Porque Dios le dice a Moisés: lo vamos a llevar a una tierra de abundancia, donde fluye la leche y la miel. Entonces la tierra allí no estaba fluyendo leche y miel, si estaban en esclavitud, ellos estaban gimiendo, que subió su clamor a la presencia de Dios, por sufrimiento, por agonía, porque no querían esa vida. Heredaron este pueblo, los hijos de Israel, heredaron un tipo de vida al cual ellos no querían y no la aceptaban, pero no tenían las armas, no tenían las herramientas como para rebelarse contra Faraón y ser libres, y lo único que les quedaba era gemir, y su clamor del corazón y del alma subió a Dios, y por eso Dios les envió. Y cuando desciende va a buscar a Moisés, y tenemos esta conversación. Usted imagínese cómo puede influir ese tipo de vida en el matrimonio, en su intimidad, en las relaciones, en la intimidad del matrimonio. ¿Cómo puede influir eso? Pensemos por un momento, un hombre y una mujer que están totalmente en agonía, ¿qué tipo de intimidad tienen? Y todas las consecuencias y los peligros que conllevan al matrimonio, realmente a no tener intimidad de calidad, a no tener intimidad como se debe, como ellos quieren, a no tener un tiempo de descanso como ellos quieren o como se debe en una familia, en un matrimonio. Llévelo a un ministerio de liderazgo pastoral, de liderazgo de músicos, de liderazgo de jóvenes, de liderazgo de copastores, de profetas, de evangelistas, de equipo de pastores. Imagínense vivir de esa manera, esclavizados, oprimidos de diferentes maneras. Estas personas heredaron eso y estaban viviendo esa situación. Y llevarlo por un momento a tu vida, estar viviendo opresión de continua a causa de haber heredado deudas, de haber heredado enfermedades, de haber heredado falta de trabajo, pobreza, miseria, y que todo el tiempo tu trabajo, tu fuerza y tu esfuerzo, tu diario vivir consume tus energías, tu ganas de vivir consume tu alegría, tu felicidad. Todo lo bueno que podés aportarle a tu casa, a tu familia, todo lo bueno que podés aportarle a tu matrimonio, a tus hijos, todo lo bueno que podés aportarle a un liderazgo en la iglesia, en el evangelio, en el ministerio, todo lo bueno que podés aportar a un ministerio pastoral, porque lo que heredaste, y pasa muchas veces, se ve en las iglesias, se ve en el ministerio muchas veces, que heredan maldiciones, que heredan opresión, que heredan cadenas, que heredan cárcel. Y aunque me digas que no, yo sé que es cierto y eso pasa, aunque lo quieran negar, muchas veces matrimonios pastorales viven verdaderos yugos de esclavitud, de opresión, de enfermedades, viven verdadera esclavitud, perdón que me tranque, pero es así. Y muchas veces los pastores, en general, el liderazgo muchas veces no lo reconoce,
no busca ayuda, que es una cosa que he hablado permanentemente. Muchas veces no busca un socorro, una ayuda y se encierra en sí mismo, que está bien, que tenemos que guiarnos por la palabra, por la comunión con Dios, por lo que Dios nos habla, pero a veces Dios nos rodea de personas capaces y no somos capaces de abrir, porque pensamos que vamos a ser menos pastores y que vamos a perder el liderazgo, el pastorado, por pedir ayuda, y eso no es así. Imagínense esa persona viendo de esa manera esa esclavitud. Llévalo a tu vida. Y este pueblo clamó. Yo imagino que eso llegó a un punto en que empezaron a gemir, su corazón oprimido, todo el tiempo lágrimas, todo el tiempo tristeza, y se empieza a secar el hombre. Se empieza a secar todos los ya estaban siendo esclavos y oprimidos. Y sube el clamor. ¿Y quién desciende? Desciende Dios. Porque si hay una cosa que tiene Dios en buena memoria, para acordarse de lo que Él habló para tu vida, para tu matrimonio, para tu iglesia, para tu ministerio, para el llamado que hizo sobre tu vida. Dios tiene buena memoria para acordarse de lo que lo prometió a tus hijos cuando estaban en el vientre, a los hijos que ibas a tener, lo que Dios te prometió para tus miembros, para tus discípulos. Dios tiene buena memoria de lo que prometió, de lo que iba a hacer sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios no se olvida. El problema es que muchas veces nosotros nos acomodamos a la vida de esclavitud. Nos gusta vivir en la pobreza, en la mediocridad espiritual, personal, económica y material. Y aunque no te gusta que te diga, a veces el cristiano se acostumbra y le gusta vivir en la mediocridad, en la pobreza. Y le echa la culpa a los demás, a su entorno, para justificar el cómo vive, y no mueve un dedo, no mueve nada para cambiar esa vida, esa posición y esa situación que está. Hay líderes, hay cristianos en el liderazgo, hay cristianos y líderes, pastores, que no mueven un dedo para cambiar la situación de su matrimonio, de su familia, y se acostumbran y se abrazan a eso, porque Dios todo lo sabe, porque no es el tiempo de Dios. Y a veces no saben, conocen el tiempo de Dios porque no investigan, no escudriñan y no tienen intimidad y no buscan y no se meten en el secreto de Dios, en la guía del Espíritu Santo, que es el que conoce lo más profundo de Dios. Y entonces viven esa esclavitud por generaciones innecesariamente. Y ahí es a donde yo quiero llegar también. Quiero tocar y abordar ese punto. Entonces, Dios desciende porque hubo un clamor que primeramente operó y subió a la presencia del reino de Dios, al trono de Dios. Hubo un pueblo que estuvo gimiendo, clamando. No me pregunte si ellos se reunían a clamar, como lo vemos más adelante, que había todo un protocolo, porque todavía no estaba la ley de Dios para el sacrificio, para el culto. Pero ellos tenían un Dios y sabían, porque heredaron el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Así se le presenta a Moisés, el Dios de tus padres. Y hay un Dios que tus padres lo tuvieron y tal vez lo estás negando y no lo querés reconocer. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ese mismo Dios desciende porque hubo un clamor que primeramente rompió con todas las barreras espirituales en las regiones celestes, rompió en los aires. El príncipe de la potestad del aire no lo pudo detener. No hubo nada nada pudo impedir que ese clamor llegara a la presencia de Dios. Y Dios se acordó, lo dice clarito, y me acordé del pacto. Cuando Dios hace un pacto, Él lo cumple. Nosotros hacemos pactos y los rompemos, los incumplimos, pero Dios no lo rompe, Dios no lo incumple. Y se acordó. La pregunta es, ¿estás haciendo algo para llegar a la presencia de Dios y que Dios se acuerde lo que Él te prometió? De que Dios se acuerde lo que Él habló a través de la boca de un hombre, de una mujer de Dios, en una reunión, en una célula, en una casa, a través de una reunión, de una campaña evangelística, cuando levantaste la mano y te entregaste a Dios. Está tu clamor, está tu oración, estás llegando a la presencia de Dios para que Él se acuerde, porque Él memoria tiene y registro lleva de todo. Créeme que es así. Lo estás haciendo para que Él se acuerde de que un día te prometió algo a vos, a tu esposa, a tus hijos, que prometió algo mucho antes de que te casaras, antes de que fueras una sola carne con alguien más. Él hizo una promesa sobre tu vida y te acostumbraste a la esclavitud, te acostumbraste a vivir como vivís y deseas y querés que Dios te bendiga. Y de tanto en tanto, Dios me prometió, Dios prometió tantas cosas.
tal vez Dios ya ni se acuerda de mí porque te acostumbraste, porque te gustó la esclavitud. No te olvides que este pueblo, cuando estaba en el desierto, en determinado momento le dijo a Moisés: ¿por qué nos sacaste a este desierto para morir acá? Se olvidaron de la promesa y la grandeza de Dios cuando destruyó a Egipto a través de las plagas, etcétera, que nosotros conocemos, y regañan y se enojan con Moisés y le dicen: mejor hubiera sido habernos quedado en Egipto para morir allá, que por lo menos tenían donde enterrarlos. Ese es el pensamiento que muchos tienen. ¿Para qué voy a salir de esto? Mejor me quedo con esta vida, con este estilo de vida. Pero anhelamos lo que Dios tiene para nuestra vida, anhelamos y lo queremos. Y cuando otros lo logran más rápido que nosotros, nos ponemos envidiosos, los criticamos, lo miramos con envidia, porque aunque no lo quieras reconocer, pasa eso en el corazón del creyente, en el corazón de muchos en el liderazgo de las iglesias. ¿Te gusta o no? Pasa eso. Y entonces nosotros no hacemos nada, nos acostumbramos a eso. Por eso Dios no desciende, por eso el Espíritu Santo no te habla, no te revela, por eso el Espíritu Santo no envía, no viene con una palabra de revelación poderosa a la mente de ningún predicador, de ningún hermano, de ningún siervo, de ninguna sierva para hablarte como vino a Moisés para que le hablara a Faraón. Por eso Dios muchas veces no visita a alguien para hablarle a Faraón, para que te deje ir, para que te suelte, para que haya liberación completa de tu vida, de tu familia. ¿Sabes por qué? Porque el secreto está en que tu clamor no ha llegado a la presencia de Dios. Tu clamor no es suficiente, ha sido escaso. Tu clamor ha sido mezquino. Tu clamor ha sido vacío. Tu clamor ha sido conformista. Tu clamor ha sido un clamor protocolar, repetitivo. Un clamor que ha sido de labios y no de corazón. Tu alma, tu espíritu no se vuelve uno, gimiendo y clamando de un solo sentir para llegar a la presencia de Dios, para que Dios descienda con la salvación, con la liberación para tu vida, para tu familia, para tu economía, para tu salud, para el bienestar de tus seres queridos. Por eso Dios no desciende con liberación para el barrio, para la comunidad, para la nación. Por eso no pasan grandes cosas espirituales de Dios, de bendición en una nación. ¿Por qué? Porque el clamor de la iglesia no está llegando a la presencia de Dios. Las iglesias nos hemos vuelto protocolares. Las iglesias de Dios en Uruguay, aunque no te guste, pastor, hermano, amigo o pastora, no ha sido un clamor genuino. Por más que vos me digas: vos quién sos para decirme, oh gloria al nombre de Jesús, tal vez no te guste y me puedas decir: vos sos fulano y tal, yo te conozco, tu iglesia es pequeña, tus hermanos son 2, 3, 4, 5, tus miembros 15, tal vez como mucho, tal vez tu iglesia es joven, no tiene mucho, tal vez vos sos un pastor que tenés 2 reuniones. Hoy yo tengo una iglesia que tengo congregaciones por todos lados. Tal vez vos me puedas decir: yo soy un ministerio grande, internacional, tengo muchas personas bajo mi cobertura, yo saco pastores, tengo pastores a cargo. Pero déjame decirte que aún así el pueblo de Dios, que tenía sacerdotes, que tenía la familia de Leví, tenía la familia sacerdotal, que tenía cantidades de líderes, tenía su familia ordenada, que tenía ciertas generaciones. Si investigás y si eres tan líder así, vas a saber que el pueblo de Dios tenía todas las 12 tribus, y las 12 tribus estaban cautivas. Las 12 tribus, el pueblo de Dios estaba cautivo. Alabado el nombre de Jesús. Y Dios descendió y habló con un hombre, y ese hombre trajo el mensaje al pueblo de Dios, y trajo el mensaje a los principales, a la familia, a los ancianos, y ese mismo mensaje se lo llevó a Faraón. ¿Y por qué? ¿Por qué vino Moisés? ¿Por qué vino con ese mensaje de parte de Dios? Porque el clamor subió a la presencia de Dios. Y ese es el problema, que nuestro clamor, porque me pongo en ese mismo lugar, me pongo, oh gloria al nombre de Jesús, en ese mismo lugar que muchos no están llegando a la presencia de Dios, para que Dios descienda con solución, con liberación, con prodigios, con milagros y maravillas. Nos hemos vuelto un cristianismo, un liderazgo de verano, un cristianismo, un liderazgo pastoral, un liderazgo cristiano y creyente de verano, de primavera, que ese es el único momento que salimos. Gloria al nombre de Jesús. No somos a tiempo completo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Somos pastores, liderazgo, y somos creyentes y cristianos
después de las 8 horas muchas veces, después de haber cumplido con nuestro trabajo, no somos genuinos. Eso tenemos que romper en nuestra cabeza, en nuestra mentalidad. Tenemos que salir de esa mentalidad de esclavitud, de conformismo, de que nos gusta ser esclavo a pesar de que sufre, a pesar de que estamos mal, simplemente estamos mal. Dios sabe todas las cosas, gloria al nombre de Jesús. En algún momento va a llegar la bendición, yo lo creo, amén, aleluya. Y no salimos de eso, nos vamos para nuestra casa y no nos acordamos lo que enseñó y predicó el pastor en la reunión al otro día, los 3 días, y cuando volvemos a la próxima nos olvidamos de lo que el pastor predicó. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que pasa porque Dios no desciende a sacudir una nación. Eso pasa porque Dios no desciende a sacudir una ciudad, un barrio, una comunidad, una familia. ¿Por qué? Porque nuestro clamor no se está escuchando en el reino de los cielos. Por más que me digas que tu iglesia habla en lengua, por más que me digas que en tu iglesia hay un mover tremendo, muchas veces ese mover tremendo es pura emoción, es puro emocionalismo, y los espirituales son pocos. El caer en el suelo, el hablar en lengua muchas veces, y te lo digo con propiedad, muchas veces las lenguas que hablan en tu iglesia son lenguas satánicas, lenguas del diablo, lenguas de personas que están poseídas, y tú como líder no haces nada. Piensas que Dios está llenando, bautizando, y es mentira, es puro engaño. Nuestro clamor no está llegando a la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. En la reunión pasada, en la Santa Cena, el apóstol Zapata, el líder de la misión, que es el pastor de nuestro pastor Gabriel y Mercedes, de la iglesia del Nuevo, hablaba del emocionalismo que se ve hoy en día. Mensajes de emoción, mensajes que está bien. Yo como creyente, como pastor, yo me emociono con Dios. Leo la Biblia y me emociono. Escucho los mensajes, las prédicas, y el que me conoce sabe que me emociona, me encanta, aleluya. Pero hay un tema, el mensaje que produce fe. Ese es el que está faltando. Un mensaje que te motiva en el primer tropezón y la primera adversidad te desmotiva y se te terminó todo. Se te terminó el amor, se te terminó la fe, la falsa fe que crees tener. Es así y no te lo van a decir. Lamentablemente pasa. Porque hay que mantener a la iglesia contenta, al cristiano hay que tenerlo contento. En el mundo, mi hermano, si usted mira la televisión, es todo entretenimiento, el color que queda es entretenimiento, y entretener es mantenerte ahí para que no pienses, para que no actúes, para que no medites, para que no veas la realidad, para que no veas, y lo único que hace es entretenerte, trabajar, entretenerte, trabajar, entretenerte. Y al cristiano y a la iglesia le está pasando eso. La iglesia necesita un sacudón. El clamor de la iglesia no está llegando al trono de Dios para que Él descienda para hacer sus prodigios y maravillas, para sacudir esta nación. Bendito sea. Ese es el gran problema. Y por más que me quiera decir que no es así, que la iglesia está llena, puede estar llena. Egipto estaba lleno del pueblo de Dios, pero esclavo. Y muchas veces pasa eso. Y no es un ataque, es un mensaje para abrir los ojos. Y eso es lo que falta muchas veces en las iglesias. Mensajes que le abran los ojos al cristiano, que lo cachetee, que lo sacuda, que se dé cuenta que está viviendo una falsa fe. No estoy diciendo que está en la iglesia equivocada. No estoy diciendo con esto que está mal enseñado, que se dé cuenta, que abra la mente al mensaje y a la palabra de Dios, que no todo es emoción, que sí nos podemos emocionar, pero no vivir de las emociones. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Porque si vivimos así, cayendo y cayéndonos, la palabra de Dios dice que aunque 7 veces caiga el justo, con todo Jehová la levantará. Pero a veces nos acostumbramos a caer, no a caer. Una cosa es caer porque vamos caminando y en la guerra y en la lucha podemos caer. Pero otra cosa es cuando nos encanta tirarnos y volvernos a tirar. Nos levanta y nos volvemos a tirar. Ahí cambia la cosa. Mi hermano, Dios descendió para hablar con Moisés con un mensaje completo. Moisés, vas a ir a salvar, a liberar a mi pueblo, vas a ir a hablar delante de Faraón para que deje ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio. Yo lo voy a llevar a una tierra de abundancia, una tierra que fluye leche y miel. Dios tiene un mensaje completo para nuestras vidas. Él no hace las cosas a media. Él no te quiere en sufrimiento. Y no estoy hablando con esto de que te va a sacar de la pobreza para que seas mega millonario. Si vos no trabajás, si sos un vago, si sos perezoso, si sos codicioso, si sos envidioso, no lo vas a lograr, porque Dios no bendice ese tipo de personas. Jamás, jamás.
Y ese es el problema. Podemos tener las iglesias contentas, felices, saltando de evento en evento, de espectáculo en espectáculo, muchos adornos preciosos, mensajes motivacionales muy buenos, que a mí en lo personal muchas veces me gusta, pero cuando le encuentro solo motivación y no le encuentro la sustancia, la esencia de la fe, la esencia del mensaje, que tiene que haber salvación, que tiene que haber revelación para que descubra cuando estamos en pecado, cuando no lo estamos, para que nos corrija, para que nos aliente, para que nos dé dirección, para que nos enfoque. Gloria al nombre de Jesús. Cuando no hay eso, mi hermano, eso simplemente es motivación y se te va enseguida. Por eso pasamos de capacitación en capacitación y de nivel en nivel y de nivel, y cuando nos queremos dar cuenta nos pasamos de niveles y tenemos que volver a empezar, y eso es entretenimiento cristiano. Pero este pueblo que estaba preso no quiso vivir como sus antecesores. Ese pueblo entró en un tiempo de clamor, en un tiempo de gemir, de clamar a Dios. No queremos vivir más así como estamos. Nosotros somos un pueblo de bendición. Estamos siendo esclavos. ¿Dónde está nuestro Dios? Y es lícito que le preguntes, Dios, y le reclames a Dios, Señor, ¿te acordás que vos me prometiste esto, lo otro y aquello? ¿Y por qué yo no estoy bien? Señor, yo estoy caminando correctamente, me congrego 7 días a la semana, o 3 o 2, soy fiel a Dios en todo, en todo. Señor, y no lo hago por apariencia, sino que lo hago de todo corazón, pero acá hay algo que no me cierra. ¿Por qué tengo que vivir lo mismo que había vivido mi bisabuelo, mi abuelo, mi madre, mi padre? ¿Por qué tengo que, a pesar de ser cristiano y ellos fueron cristianos, mantener esa misma línea? El pueblo de Dios y el pueblo de Israel, los hijos de Israel, como le dice Dios a Moisés, vivieron cautivos y heredaron cautividad en cautividad y en cautividad, más de 430 años. Y nosotros a veces padecemos eso, pasamos décadas y décadas viviendo el cautiverio, transportando maldiciones, transportando pobreza, miseria, mediocridad espiritual, mediocridad emocional. Gloria al nombre de Jesús. Y pensamos que tener la casa totalmente arreglada y tener el coche del último, el mejor, que todo eso es el todo. Pero ese no es el todo. Si fuiste llamado como fue Moisés, con un ministerio, con un llamado poderoso de Dios, eso se tiene que cumplir. Si Dios te llamó a algo grande, eso grande tiene que llegar, no tiene que pasar de generación en generación mirando cómo pasa por arriba. No puede seguir pasando eso en tu familia, no puede seguir pasando en el barrio, en la iglesia, no puede seguir pasando en esta nación. Tiene que ser sacudida. Nos seguimos preguntando por qué pasa en otros países y por qué no pasa en Uruguay. Yo te vuelvo a repetir en este video, ¿sabes por qué no pasa en Uruguay? Que Dios nos está sacudiendo y seguimos mirando avivamiento en nuestras naciones y no vemos avivamiento en Uruguay. Por más que me diga que tu iglesia hay un mover tremendo porque está lleno y porque esto y porque lo otro, el avivamiento no pasa solo por eso, mi hermano. Si no está siendo sacudida nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra ciudad, es porque nosotros estamos entretenidos dentro de la iglesia y nuestro clamor no está llegando al trono de Dios. Ni el clamor de los pastores, ni el clamor de las iglesias, ni el clamor de los hermanos, sea el ministerio que sea. No importa que tengas 500 iglesias bajo tu mando, no importa que seas el pastor más próspero, no importa, el clamor de Dios no está llegando. Por eso el Uruguay no está siendo sacudido por un verdadero movimiento espiritual de Dios, por un verdadero avivamiento. Gloria al nombre de Jesús. Porque vos me puedes decir, y te vuelvo a repetir, yo tengo una iglesia pequeña, con pocos miembros, a veces vienen y a veces no vienen, y no es por culpa de mi clamor. Yo puedo decir, bueno, a los hermanos les falta la fe, no les falta la fe, pero hacemos el acto presencial, estamos en comunicación, cada uno tiene su diferente tiempo, y una iglesia pequeña se nota más cuando falta que una iglesia grande. Gloria al nombre de Jesús. Yo bendigo y oramos con mi esposa. Cuando nos reunimos, oramos por los pastores sin importarnos la denominación. Arrancamos por nuestros pastores y luego pasamos a orar por los pastores de diferentes ministerios, los que conocemos y los que no conocemos, porque tienen una familia, tienen hijos y no conocemos la guerra que les toca pasar. No conocemos la intimidad y los problemas. Algunos están más bendecidos que otros, pero de seguro que llevar una iglesia adelante no es fácil. Y muchas veces tienen problemas internos, pero cuentan con nuestras oraciones y Dios lo sabe. Intercedemos por sus vidas sin conocerlos, la denominación que sea, porque queremos que el Uruguay explote en el Evangelio.
Queremos porque sabemos y estamos convencidos, así como creemos en Dios, creemos también de que hay algo grande y poderoso que tiene que pasar. Tiene que suceder y no está pasando. Por más que me diga que este año abriste 10 iglesias más, no está pasando. No está pasando. Lamentablemente. Porque si leemos la Biblia y vamos a la palabra, dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen en mí, esto y esto. Y todos lo sabemos. Gloria al nombre de Jesús. Y vuelvo a repetir, que hablen en lengua toda la iglesia y que salten y que canten y que bailen, que está bueno por un lado, pero por otro tenemos que ver el fruto del crecimiento de estas personas. Muchas veces no hay, y hay que reconocerlo cuando estamos fallando en esa área. Y no quiere decir que todos los que hablan en lengua de Dios, porque no es así. Hay iglesias que hablan en lengua satánica, lenguas emocionales, y eso trae destrucción a la iglesia, al miembro, y al creyente después se desactiva, se muere espiritualmente, se va de la iglesia y se va al mundo muchas veces. Y lo peor de todo es que no lo vamos a buscar y lo condenamos todavía. Pero Dios descendió en ese entonces para hablar, como dicen, porque hubo un clamor que subió al trono de Dios. Y si ese clamor sube, Dios se acuerda, porque lo vuelvo a repetir, Dios no se olvida, Dios tiene buena memoria. Si te prometió, Él va a cumplir. Si te prometió, Él va a cumplir. Tal vez mi clamor como pastor, mi clamor como padre, mi clamor como hermano, mi clamor como líder cristiano no es el genuino, no es el necesario que golpee el trono de Dios. Tal vez mi clamor queda ahí nomás. Mi clamor se muere ahí en las regiones celestes. Vienen espíritus, potestades, gobernadores de las regiones y lo atrapan porque no tiene la fuerza suficiente para romper con la barrera y llegar al trono de Dios. Mi clamor tiene que estar fuerte, tan genuino, tiene que ir cargado con mi dolor, con el dolor y el desespero de mis hijos, porque no están las cosas, con el dolor y el desespero, porque no vea que otra iglesia crezca, porque tengo que sentir ese peso de que mis hermanos en la fe, sin importar que vengan a mi iglesia de otra congregación, tengo que sentir dentro de mí ese dolor porque una iglesia se cierra, porque un pastor cae, aleluya. Tengo que sentir dentro de mí porque un hermano va de iglesia en iglesia, porque un hermano cae en pecado. No tengo que condenar, sino que sentir ese dolor y clamar a Dios, decirle: Señor, no me importa por qué pecó, por qué cayó, por qué se cerró esa puerta, no puede cerrarse, porque tú prometiste en la Biblia tal cosa. Tiene que golpear en la puerta del reino de los cielos, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús, para que descienda Dios y hable con quien tenga que hablar. Yo no le digo a Dios: Señor, yo quiero ser el Moisés. Señor, habla, desciende y habla. Dios mío, yo te ruego que hables con tal pastor o pastora, con la mujer o con el hombre que sea, con el joven, con el anciano, pero habla con alguien, Dios mío, que lleve ese mensaje para que Faraón suelte al pueblo, para que Faraón suelte mi ciudad, para que Faraón suelte mi barrio, mi familia. Tal vez solo soy el hombre que tú elijas para hablar adelante de Faraón, pero usa quien sea, Señor. Usa a mi hermano, usa el pastor de hacia abajo, usa a la pastora de aquel lado, usa a quien tenga que usar para hablarle, pero Señor, desciende. Ese tiene que ser el clamor, que golpee en el trono de Dios y llegue a la presencia de Dios. Diga, como le dijo a Moisés: he descendido porque he conocido la aflicción de mi pueblo y he venido a visitar. Que Dios venga y nos visite y empiece a mirar casa por casa, iglesia por iglesia, ministerio por ministerio, lo que padecen los pastores, lo que padecen los líderes, lo que padecen las familias, lo que padecen aquellas personas que quieren ser levantadas, que quieren ser usadas por Dios. Y muchas veces el liderazgo les pone una mano, muchas veces los ministerios les ponen el pie encima para que no crezcan, y Dios anda visitando esas casas. Que Dios descienda para mirar, como le dijo a Moisés: me he acordado de mi pueblo y he descendido para liberarlo. A veces Dios no desciende para liberarlo porque no hay un clamor genuino. A veces simplemente llega hasta ahí, y cuando se cumple alguna promesa o algo que le pedimos a Dios, ya está, basta. Nos sentimos reconfortados, nos sentamos ahí tranquilos, tenemos la iglesia, tenemos miembros, tenemos la bendición del Señor, nos acomodamos, tomamos la forma. El apóstol Pablo decía: no conforméis al pensamiento de este siglo. No tomen la forma del momento. Yo no me conformo. Cuando está la iglesia completa y no me conformo. Cuando no está, menos me conformo. Tengo muchos presentes y clamamos con mi esposa delante de Dios. Derramamos el clamor delante de Dios para que se cumplan. Y le vuelvo a repetir: oramos por nosotros, sí, por nuestros hermanos, pero también por aquellos que conocemos. Y empezamos muchas veces, arrancamos por mi familia, la familia de mi esposa, y vamos sectorizando, y oramos, y después empezamos seguimos por el resto que no conocemos, pero sabemos que sí existen. Sabemos que están ahí, sabemos que están trabajando.
pero también sabemos de los otros que son un tropiezo. Que haya un despertar en ese corazón, que haya un clamor real a la voz del nombre de Jesús. No, como decía un clamor protocolar, un clamor de protocolo, no, mi hermano, que sea realmente, aleluya, que salga de allá de lo profundo de nuestra alma, que nos derramemos, aleluya. Porque si tenemos que llegar tarde mañana al trabajo, o porque si nos tenemos que dormir o ir cansados porque nos fuimos a un cumpleaños hasta tarde, o porque nos fuimos de paseo, que nos fuimos a una fiesta, nos fuimos a un partido, o gloria al nombre de Jesús, que también salí a disfrutar, para eso nosotros no le ponemos excusa. Pero si tenemos que hacer una vigilia, le ponemos condición, le ponemos horario, le ponemos, vamos a orar 1 hora y con eso me alcanza porque tengo que madrugar, que mañana tengo que trabajar. Mi hermano, me acuerdo cuando estaba en la iglesia del pastor César Santana en ese entonces, muchas veces, miren, hermano, con la tarea que teníamos, terminaba cansado, agotado, muchas veces me dormía. No está bueno, no es buen ejemplo llegar tarde al trabajo, no es buen ejemplo faltar, pero terminaba agotado, pero satisfecho porque trabajaba para Dios. Iba con la verdad, me dormí, no voy porque me dormí, llego tarde, etcétera, etcétera. No es bueno, pero bueno, entregaba todo, y eso es lo que tenemos que hacer y los frutos se ven. Yo hoy tengo 49 años y veo en el Evangelio, en el cristianismo, que están siendo adoctrinados los jóvenes a tener pereza espiritual, a ser mediocres mentalmente con la palabra de Dios, a no anhelar algo más, no anhelar y querer más. Alabado sea el nombre de Jesús. Hace unos cultos atrás estaba la copastora en la iglesia de nuestros pastores Gabriel y Mercedes, allí en el Renuevo, donde esos son nuestros pastores, nuestros líderes. ¿Saben? Ella hablaba de que a veces las personas no sienten esa necesidad de algo más, que siempre lo mismo, que siempre lo mismo. Tiene que haber el deseo de algo más, tiene que haber, y eso se produce en un creyente genuino, en una persona que es un verdadero adorador, una persona que quiere algo más de Dios. No se conforma con un culto donde Dios lo llenó. Al próximo eso tiene que durar 24 horas y querer más. Aleluya. Tiene que querer más. No, para mí ya pasó. Hace 20 años que estoy en el Evangelio y no paga. Dios me bendijo, pero estoy ahí tranquilo. Bueno, ya está. Yo creo que hasta aquí llegué. Lo dejo para mis hijos. No. Ese es el pensamiento que quiere que tienes el enemigo, para que seas uno más de los que vive en Egipto, encarcelados, acostumbrados a la esclavitud. Acostumbrados a estar esclavos. Acostumbrados a estar en una vida de esclavitud. Que tienen la casa, tienen el hogar, tienen el trabajo, pero tienen la esclavitud. Y a veces no se dan cuenta. Hay que despertar al demás. Termino por aquí este video en vivo. Les mando un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó porque es duro, porque es fuerte, lamentablemente lo lamento. El evangelio hay que predicarlo así. El mensaje de Dios tiene que ir así. Sin ofender a la persona, pero sí la situación. Hay que atacar la situación. Hay que sacudirse y hay que ir por la voluntad de Dios. Y hay personas que están esperando por vos. Hay personas que están esperando que te levantes y que te pongas en la mano de Dios, que te pongas en la brecha. Un fuerte abrazo. Soy el pastor Pablo y junto a la pastora Lourdes estamos al frente del ministerio de la iglesia. La mano de Dios es un lugar de esperanza. Ciudad del Plata, San José, en la República Oriental del Uruguay. Una nación de fuego para Dios. Pero hay que encenderlo. Nos vemos en un próximo video.